Amado pueblo de Dios, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Espero que escuchemos esta corta reflexión en la cual el Señor me ha inquietado desde anoche, me ha inquietado que hable algo sobre el rapto de la iglesia. Y se ha hablado tanto del rapto de la iglesia y se sigue hablando tanto, pero hay muchos hombres de Dios que no están hablando del rapto porque no creen en el rapto. Creen que esto fue una doctrina inventada por el apóstol Pablo. Pero este es algo que fue revelado al apóstol Pablo, en el cual ahí la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, nos habla muy claramente que debemos estar prevenidos, porque nadie sabe ni el día ni la hora, nadie. Y el título de este mensaje es exactamente que es algo que debemos de ponerle mucha atención, porque yo digo una palabra ahí que dice, el rapto de la iglesia será inesperado. Ese es el tema. El rapto de la iglesia será inesperado. Y tal vez me van a preguntar, ¿por qué usted dice que será inesperado? Si usted lo está esperando, sí, yo lo estoy esperando. Ya vemos muchos que estamos esperando este gran acontecimiento, el arrebatamiento de millares que estamos en espera, en que en cualquier momento el Señor nos mandará a recoger. ¿Por qué digo yo que el rapto de la iglesia será inesperado? Porque me he dado cuenta que hay muchos, pero muchos hombres de Dios, oiga que hablo de hombres de Dios, que no lo esperan, que creen que fue una doctrina inventada por el apóstol Pablo. Y tampoco le enseñan, si no lo esperan, no lo enseñan. Yo hablo de los líderes, de los pastores de las iglesias, porque me he dado cuenta que muchos no las enseñan. También aquellos que andan ahí hablando de profecías y tratando de engañar a la gente, tampoco hablan del rapto, hablan de otras cosas, pero no del rapto. Y en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, y la primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6, yo les invito para que usted la lea despacito. Pero voy a leer otro texto bíblico de Mateo 24, 33, 37. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Y Apocalipsis 22, 12, 13. Y quiero invitarlos para que vayan allá al Apocalipsis en el a Mateo 24. Vamos a leer aquí Mateo 24 unos textos bíblicos del verso 33, 34 en adelante, unos textos bíblicos. Leámoslo y después vamos a orarle a Dios para que Dios nos dé de su sabiduría. Dice así su palabra. Escúchame, este libro sagrado nos dice a nosotros muchas cosas que debemos de estar nosotros prestos para leer esto y entenderlo. Dice así: de cierto os digo, versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Estas son palabras del Maestro. Esto no es un invento de Pablo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sabemos el día ni la hora, pero sí tenemos que estar preparados. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Eso lo dijo Jesús, ni él mismo lo sabía. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay que estar preparados para estas cosas. ¿Cuándo será? No lo sabemos. No podemos dar fecha. Amado siervo, orémosle a Dios, pueblo de Dios, orémosle a Dios que Dios nos dé de su sabiduría y nos dé de su entendimiento para que podamos discernir, entender esta rica palabra que tiene el Señor para nosotros. Mi buen Señor, yo vengo delante de ti humillado,
dándote honor y gloria, porque tú eres el único, Señor, que puedes revelarnos. Nos inquieta primeramente para que nosotros nos sometamos más a ti, Señor. Yo he tenido unos días inquietos. Antier, ayer estaba inquieto con tu venida. Y tal vez mucha gente creerá que es fanatismo, pero no, es algo que presiento y siento de tu venida, Señor. No sé si estaré en el rapto, pero yo lo que sí sé es que si tú no me has llevado antes, estaré en el rapto de la iglesia. Si tú me has llevado, pues me voy antes. Alabo y glorifico el nombre de Dios porque estoy preparado, ya sea que me lleves o sea que me vaya en el rapto de la iglesia. El pueblo del Señor tiene que estar preparado y por eso, Señor, te lo ponemos en tus santas manos para que por medio de tu Santo Espíritu tú toques los corazones que están endurecidos y aún los líderes, pastores que no predican ni enseñan nada sobre el rapto de la iglesia porque ni ellos mismos saben si vienen o no vienen. Hasta hablan que será después de la gran tribulación. Y hay tantas pruebas, tantas cosas que tú dices en este libro sagrado. Cierto que este libro sagrado es misterioso, porque hay muchos misterios, pero tenemos que buscarlos. Y tú nos estás mostrando que esos misterios están llegando a su final, porque aquellos que nos decidimos a buscar, empezamos a entenderlos y a comprenderlos como tú quieres, Señor. Prepara a aquellos que van a escuchar esta corta reflexión y ayúdales a entender y a comprender que no estamos jugando de iglesita. Estamos en una verdad que pronto va a acontecer, el rapto y nos iremos al cielo. Tú vendrás a recogernos, en las nubes nos encontraremos contigo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, el rapto. Hay muchos que no están preparados, por eso es que verdaderamente ni lo predican, porque andan viviendo una doble vida. Hay otros que no lo predican porque no lo entienden. No se han sometido a Dios. Si te sometes a Dios, lo vas a entender. Recuerda que ustedes allá en Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 al 4, el Señor le muestra a Daniel, por medio de un ángel, le muestra a Daniel grandes acontecimientos que venían. Y Daniel se asustó tanto, pero tantos, que verdaderamente el Señor le dijo, guárdalo, no te asustes. Daniel hasta se descompuso de ver las cosas que estaban aconteciendo. Le dijo, esto no es para ahora, esto va a ser para los últimos tiempos. Guárdalo, ciérralo. No te preocupes por esto no es para ahora. El Señor manda a Daniel a sellar este libro. Cosas que hoy Israel está viviendo, en el cual podemos decir que Israel está pasando una tribulación fuertemente. Las naciones que quieren exterminar al pueblo de Israel. ¿Cómo cree que está el pueblo de Israel en estos momentos? El pueblo de Israel no vive como nosotros la iglesia vivimos. Nosotros la iglesia vivimos de esta manera porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, nos cela, nos guarda, nos cuida y nos protege. Y de esto no hay nada aquí, en este lado. Por este continente no hay nada. Pero allá en Israel, ellos están viviendo una gran, pero gran tribulación en estos momentos. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo siento y presiento que allí se cumplen muchas cositas que el Señor habló en su palabra. ¿Como cuáles, hermano? Bueno, Él dijo que cuando vieran estas cosas al pueblo de Israel, que huyera. Y hay muchos israelitas que están huyendo. ¿Por qué? Hay muchas cosas que están aconteciendo, esa guerra que cada día está oyendo noticias hoy directamente de Israel. Noticias, pero no las noticias que dan aquí. Exactamente de las barbaridades y todo que están las naciones tratando de hacer con el pueblo de Israel. Y Israel se está defendiendo. Hermanos míos, yo no estoy metido en la política, ni quiero nada de la política. Estos misterios se están revelando hoy en día. El arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, así lo dice el apóstol Pablo. Ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Así lo dice.
Y eso yo lo creo que es de así. Es importantísimo. El rapto de la iglesia es importantísimo. Y aunque no se revele directamente el rapto de la iglesia, pero es importantísimo para nosotros que estamos en estos momentos esperando ese gran acontecimiento. Viene en cualquier momento. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, aunque nosotros no tengamos guerra de aquí, ni somos atacados, ni somos perseguidos, pero estamos viviendo tiempos difíciles en el cual la carestía, la vida está muy alta, en el cual aquí mismo en Centroamérica hay muchas personas que se están muriendo de hambre. Aquí mismo en Centroamérica están pasando cositas de ahí que verdaderamente usted no está en Nicaragua, usted no está en El Salvador, no está en Honduras, solamente El Salvador es la única nación que está dando el gran ejemplo con este presidente que tiene. Pero nosotros estamos como atados. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos cobija. Desde la cabeza hasta la planta de los pies nos cuida. De noche y de día nos cuida. El Espíritu Santo está en nosotros y nos protege. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado a este mundo? Porque la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios está en la iglesia del Señor. Y mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no se va a revelar. Porque hay algo que lo detiene. Y eso muchas personas, muchos predicadores no lo entienden. Hay algo que lo detiene y es un misterio. Es la iglesia del Señor que lo detiene. Cuando la iglesia del Señor parta con los redimidos hacia las bodas del Cordero, entonces se va a manifestar el inicuo, el que va a venir a destruir a todo lo que se queda acá. Pero muchos de los que se quedan se van a arrepentir en la gran tribulación y muchos van a ser salvos porque vendrán el pueblo de Israel, los 144,000 que el Señor va a ungir en la gran tribulación. Esos van a venir a terminar la obra de la iglesia evangelizadora, predicando y enseñando que hay que arrepentirse y a recibir a Cristo como su Salvador. Y muchos van a creer en la gran tribulación. Hay muchos que no les gusta decir esto, pero a mí no me gusta engañar a nadie. Muchos se van a salvar en la gran tribulación, pero tienen que morir como mártires. Amados hermanos míos, el Señor me ha venido inquietando grandemente y hoy estos misterios están siendo revelados. Porque así lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Solamente hay que decidirse a buscar de Dios y a confiar en Dios, a tener la fe, la convicción, la certeza, para que nos aumente la fe el Señor y saber y poder entender las cosas que vienen. El Espíritu de Dios que está en nosotros como iglesia detiene al anticristo y eso por eso es que no se ha visto, ni lo vamos a ver nosotros. Yo no voy a estar aquí para verlo. Si usted se va a Mateo 24, versículo 15 al 22, Mateo 24, versículo 15 al 22, Cristo aquí advirtió a los judíos, no a la iglesia, de lo que hoy ellos están pasando, esa gran trifulca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos desecharon al Mesías y siguen esperando un Mesías, siguen esperando un Salvador. Y el diablo se los va a mandar. Ahí le aparecerá el Mesías y el Salvador. Pero ellos siguen siguen teniendo sus ojos cerrados y su mente cerrada, bloqueada. Y lo que está pasando hoy, usted ve en el versículo 15 de Mateo 24, y ve lo que está pasando en Israel. Ve las noticias, verdaderamente las noticias que vienen de Israel. Se dará cuenta que allí están en una gran tribulación. Se va al versículo 16 de Mateo 24. Y usted se dará cuenta de lo que está pasando en Israel. Pues lo mismo que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, versículo del 1 al 4. No te asustes, porque era necesario. Esto venía para el pueblo de Israel. La iglesia está en las manos de Dios. La iglesia está protegida. Nosotros, como redimidos, como iglesia, estamos protegidos por medio del Espíritu Santo. Estamos protegidos. Tenemos tribulación y estamos pasando principio de dolor, pero no la tribulación que está pasando Israel ahora. Hay que poner mucha atención y ver, porque estas cosas ya estaban anunciadas. Por eso
el título de este mensaje era Rapto de la iglesia será inesperada. El rapto de la iglesia será inesperado, porque muchos no lo esperan, porque muchos están jugando con la misericordia de Dios. Y esto viene porque el Señor ya lo había anunciado en este libro sagrado, aquí en la Biblia, aquí ya lo había anunciado, aquí está todo. Voy a volvérselo a leer para que usted lo comprenda. Escúcheme que estas son palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, dijo el Maestro, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refería? ¿A la generación donde estaba Jesús? ¿A qué generación? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que salen de los labios del Maestro no pasarán. Las palabras que están escritas en este libro sagrado no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie puede decir viene en marzo, en junio. No, nadie puede decir eso. No. Lo que hay que hacer es estar preparado. Pero ¿cómo preparado? No engañándose unos con otros, no odiándose unos con otros, amándose unos con otros, tratando de romper todo yugo, todas esas ataduras que hoy hay en las famosas iglesias. No hay amor, se perdió el amor, y entonces esto es lo que Dios está tratando, que nosotros entendamos y comprendamos, porque dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, más como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? ¿Qué hacían antes de venir el diluvio? Lo mismo que están haciendo el día de hoy, lo mismo, exactamente lo mismo. Comían, bebían, se juntaban hombre con hombre, mujer con mujer, se casaban. Ya los famosos sacerdotes, pastores, están casando al homosexual, a la lesbiana, las están casando. Yo no critico esto. Sí les digo, si no se arrepienten, se van para el infierno. Y vea que estoy con el dedo haciendo, se van para el infierno. Tienen que buscar de Cristo, tienen que serse cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y buscar del Señor para que Dios los saque de esa confusión. Pueblo del Señor, salgamos nosotros de esta confusión y busquemos de Dios como Dios nos manda. El día y la hora nadie lo sabe, pero el rapto se aproxima a grandes pasos. El rapto de la iglesia será inesperado, porque hay muchos que están confundidos. Hay muchos que se están dejando confundir. Y tenemos las escrituras, aquí en este libro sagrado. Aquí tenemos la verdad. Solamente hay que leerla, orar y leer las escrituras y amarnos unos con otros. Vuelvo al amor, amarnos unos con otros, porque si nosotros nos despreciamos y no nos amamos, sí, hermano, yo estoy orando por usted, estoy hablando por usted, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. No, ya dejémonos de cuento, eso ya pasó de moda. A ver, ¿cómo nos amamos unos con otros si sabemos que aquella persona, aquel hermano, está pasando por serias dificultades? Llegándonos al hermanos y sabiendo cómo está el hermano para poder ayudarle, o la hermana, o la familia. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Hay muchos que sí lo hacen. Yo sé que hay muchos que sí lo hacen, pero hay otros que no lo hacen. Y tienen oportunidad para hacerlo. Hermanitas, hermanitos, si Dios te ha hablado ahora, comprométate con Dios. Comprométate con el Señor y con esta palabra. Y trata de hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Ni lo que te han enseñado hasta aquí. Busca las escrituras, escudriñalas y te darás cuenta que la venida del Señor está tan cerca, pero tan cerca en cualquier momento. Desapareceremos. Un grupo de millares y millares, no es un grupito, millares y millares nos vamos. Pero millares y millares que ya sabían la verdad, se van a quedar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los proteja siempre y los tenga en sus santas manos. Bendiciones, amados. Amén y amén.